historia de terror, pero esta vez basada claramente en hechos reales, concluyó hoy cuando en una ciudad en Perú fue encontrado, a partir del suicidio, ahorcado Antares de la Luz, el líder de esta secta religiosa. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que creemos que es absolutamente necesario y que está pendiente en la televisión chilena, que es cómo alguien, un ser humano común y silvestre como usted y yo, termina convirtiéndose en el líder de uno de los grupos más atroces en términos sectarios que ha nacido en nuestro país. Primero, la noticia que hoy día acaparó la atención de todos nuestros compatriotas. Porque, como decía, en esta ciudad, en Perú, el cuerpo del líder de la secta se encontraba colgando de una viga con una cuerda de nylon blanco amarrada a su cuello. Aparentemente no habría participación de terceros, lo que anuncia claramente un suicidio en completo estado de soledad. ¿Quién nos dice esto? Coronel Samuel Sevilla, el jefe de la Policía Nacional de Perú en la ciudad del Cusco, que es donde fue encontrado. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es posible, en alguna manera, si recorremos las pistas, las migajas del camino de cómo un hombre que nació normalmente, como cualquiera que lo está escuchando en estos momentos, a convertirse en un verdadero monstruo homicida de un bebé de tan solo 3 días de vida, de nacimiento? ¿Le pasó algo a este hombre, algún hecho puntual, o fue cambiando paulatinamente, o le pasó algún abuso? Todo parece indicar que más que un abuso tuvo un encuentro indebido con ciertas religiones que tienen que ver con el despertar espiritual y que él mal entendió y terminó adoptándolo como una psicosis mesiánica, ¿ok? Pero ponte tú, no hay antecedentes de su infancia, si es que la mamá, el padrastro, su familia, problemas en el colegio. Mira, es muy raro que una persona que, igual que todos, decía tú hace un rato, es que ni siquiera es esquizofrenia, o sea, algo mucho peor, le brote esta maldad. Exactamente, es precisamente eso. Le viene un brote donde claramente desvirtúa la realidad y termina él autoconsiderándose como un representante de la divinidad. No solo eso, como la divinidad misma encarnada, como una especie de Jesucristo con la voluntad de poder elegir a quienes van a salvar y quienes deben ser condenados, digamos, por su propia fe. Pero no nos quedemos solo en esta figura. Habían varias personas más que a vista y paciencia y casi, digamos, en un estado que desconozco qué estado sería, pero vieron esto y participaron de esto, y particularmente 2 niñas que me tocó, un amigo que proleó con una, la Franchi, porque uno empieza, de repente te empieza a llegar gente y te dice, bueno, ¿viste bueno, yo salí con ella? Y después llegó otro amigo que le hacía clase a una de estas niñas, que eran niñas, digamos, muy normales. Estas niñas que pertenecían a esta secta. La Carloca, que le decían antiguamente que ella iba a participar muchas cosas en la nieve, o era surfista y atendía. Y de repente corte y uno se encuentra con las noticias de ella. Bueno, como pero aunque tú no lo creas, Feito, hoy día lo que vamos a revisar cronológicamente, parte por parte, cómo este hombre se convierte en este monstruo, es que fíjate que en sus primeros pasos, dándose de las de Dios, fíjate que tuvo rechazo de parte de sus amigos. Pero atención, primero veamos a la ficha de rigor de quién estamos hablando en estricto rigor, el autodenominado Antares de la Luz. Ramón Castillo Gaete es un hombre, una de las fotos de la última vez que se le vio operando como el líder de esta secta, autofundada y donde él era el amo y señor con una estructura piramidal jerárquica que no se podía cuestionar. Antares de la Luz, obviamente, es el alias con que él se hacía llamar y como se exigía a sus seguidores que lo llamaran. 35 años, profesor de música folclórica, líder de la secta que dio muerte a un niño de tan solo 3 días. Como dato, Antares es la estrella de la constelación de Escorpio, Escorpión, que es más brillante, y viene del griego. Antares significa aquel que lucha o el que está contra el dios Marte. Mira qué loco, porque el dios Marte, que es el dios de la guerra, o Ares, ¿cierto? O Marte, finalmente tenía este otro lado, este yin para el yang, que era Marte, que precisamente apaciguaba y a través de la calma, como una estructura casi como de Gandhi, de poder contrastar con un poco de luz todo el color rojo sanguinoliento que tanto amaba el dios Marte. Pues bien, fíjate que contrario al autobautizo que supuestamente profesaba la paz, porque él se sentía ser un líder que sanaba a las personas desde el espíritu y luego somáticamente hacia la carne, terminó convirtiéndose en un cruento e indomable asesino. Por lo general, Salfa, todos estos líderes de sectas o de cosas más
satánicas, ¿por qué no decirlo? Sí. Empiezan siempre también con un fin que pareciera ser beneficioso o pareciera ser positivo Y comienza o bueno. a torcerse en el camino. Empieza a torcerse en el camino. Los corrompe su propio poder, que es con el que los autodesignan. Siempre están torcidos. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo ellos, para poder agarrar gente, para poder persuadir a las personas, tiene que tener una promesa más tiene que haber una esperanzadora. promesa bastante más Y esperanzadora, luego muestra y su después verdadero rostro. empiezan a hundirse un poco juntos todos en este hoyo. En el fondo. Sí, y además de Perdona, María José, pero ya que están tan hundidos, voy a la misma pregunta de Felipe. ¿Cómo un tipo que ya está tan hundido toma esa decisión si siente tanto poder de poder, encantar a tanta gente, y hoy día toma la decisión de suicidarse? O sea, ¿vuelve a un estado terrenal? No, puede- Y de todo darse lo contrario, cuenta... trascendental. Claro, él busca trascender, convertirse, suicidio, claro. busca una mutación espiritual de eso. ¿Me decir algo? Bueno, quería preguntarte si es que aparte de este episodio hay más antecedentes de él, de estos ritos macabros que hacía. Se hacían con frecuentemente, animales. y es por eso que hoy día Policía de Investigación está tratando de buscar si hay más víctimas, otros bebés o quizás otros adultos. Yo pensaba lo mismo, pueden haber también otras guaguitas, Seguro, porque cuando en este llegáis a caso ese nivel, un es raro familiar que sea la también primera. avisó, un familiar puso un antecedente en el fondo a la policía, y ahora no sabemos qué puede haber pasado quizás con otras mujeres, porque también sabemos que esta secta tenía harta Pero corrupción con tenemos el sexo. antecedentes de los abusos. Pero antes, contestando la pregunta de Gonzalo, ¿dónde viene realmente el punto de origen, la raíz del brote? ¿Dónde él viene con esta idea de que él es una especie de sanador espiritual y que termina finalmente dando una escalada espiral hasta llegar a creerse Dios mismo? Es lo siguiente. Como Antares de la Luz se transformó en un líder sectario. Tuvo un viaje a Asia, una gira con un grupo, de ahí vuelve y ya venía con una personalidad distinta, ya tenía su barba un poco más prolongada, buscando una especie de iconografía en su rostro de estos sabios, mentores o gurús, y ahí decide comenzar a hacer seminarios de autosanación y de búsqueda del yo interno, que lo dice, es un amigo de Antares de la Luz de aquella época, Sebastián Mateo, vale decir, este hombre se encuentra con religiones milenarias asiáticas, no sabemos bien si fue, digamos, la India, Japón, pero finalmente el tipo ingresa toda la información que tiene que ver, ponte tú, como muchas dicen, como en el hinduismo, que somos espíritus encerrados en estas cárceles biológicas que tenemos que someterle a todo tipo de martirio para que finalmente florezca el espíritu, y él quiere devolverle ese favor a todos los humanos que puede a la vuelta, liberándole, digamos, de este encajonamiento de la vida, y ahí es donde él dice, ahí comenzó a volver raro, como dice un amigo. Sí, Salfa, o sea, yo quedó totalmente en tengo grupito. una especie de teoría al respecto, en base también un poco a mi estudio. A tus propios estudios, sí. Claro, este hombre, claro, la esquizofrenia uno no nace con la tendencia, ¿cierto? Claro. Y siempre hay un evento que gatilla en el fondo esta esquizofrenia o esta psicosis. Por supuesto. Este hombre al irse a la India quizás probó algún tipo de droga alucinógena, quizás su condición prepsicótica se pudo haber visto Exacto. gatillada en el fondo por el consumo de droga. Tengo entendido que también era muy habitual en esta secta. Absolutamente, Y estas el consumo drogas de ayahuasca. No, claro, bueno, que ¿sabes qué? son drogas milenarias y drogas totalmente Pero puede respetables. ser eso. Son drogas sagradas sí. iniciáticas. Que ¿sabes qué puede ser? Exactamente. Puede ser que sea un enfermo, que tal vez se rayó con sus Que conocimientos. hasta ese momento pasaba piola, pasaba Sí. como un tipo místico nomás, piola. Pero que en el momento de estar en contacto quizás con seminarios, con gente que le enseñó, quizás eso lo volvió loco. Claro, porque llegó con un título autoinfligido de que él Claro. tenía las capacidades de sanar a las personas. Y Pero todo lo puede demás. ser eso, o puede ser también que utilizó todos esos conocimientos que adquirió y era más que un enfermo, un estafador que quería liderar un grupo para ¿sabes beneficiarse qué? Es económicamente. que, Se ¿sabes toma, lo que pero pasa, el Felipe? estafador tiene sus límites. Y fíjate que mismo el que decir, estafador no podéis matar. se crea una trampa de llegar al ilícito de matar a sangre fría a un no. bebé simplemente Eso es para aumentar su psicópata. creo. Pero ¿sabéis qué? Porque quizás mató a la guagua por hacer un ¿sabéis qué? aborto, Pero simplemente. ¿sabéis qué? Yo pensaba en esa teoría, pero viendo los datos que están acá, al parecer claramente rayó la papa. Estafador de todas maneras, aprovechador, un tipo abusador sin lugar a duda. Pero había un sector de su mente que le llegaba a creerse el cuento. Para entender un poco la personalidad. Tú que eres psicóloga, poniéndolo en palabras súper básicas, estas son personas que buscan primero hacer el bien y después, como tú decías, se targiversa y Se empiezan a hacer entusiasman. daño. Mira, no es que Pero busquen en algún hacer el bien, principio la pero, gente llega pero y de su verdad le discurso, causa un beneficio. por lo general es con hacer el bien.
¿me entiendes? Para acaparar gente. Pero en el fondo puede ser que su idea inicial no haya sido hacer el bien. Ahora también hay una egopatía que es sentirse mejor que el resto, sentirse con un poder especial y que lo viene a repartir a toda la gente. Y parte así, como en buena onda, así que yo te sano, yo te curo, y después comienzan a decir que yo te mando, yo abuso, tú eres mí. Atención, la personalidad de Antares de la Luz. ¿Quién lo dice? Es el psicólogo forense, ni más ni menos que de la PDI, Gonzalo Torrealba. Dice, uno puede hablar de sujetos que establecen elementos narcisos con el fin de manipular, vale decir, un exceso de amor propio, digamos, que finalmente termina todo colocándolo por bajo su nivel. Un narcisismo psicomaligno, que implica el despliegue de un sadismo de tipo sexual, muy presente en la mayoría de las sectas, sin ir más lejos. Este sadismo sexual implica un placer determinado, este placer es consciente e implica la sumisión del otro. Finalmente, cuando este hombre siente que ha despertado algo en él, se siente con el poder y el designio de poder mandar a aquellos que están bajo él, que son todos, o al menos sus seguidores, controlar las vidas, de alguna manera toma provecho en donde él puede hacer una práctica de algún tipo de control sexual que él considera legítimo y que ahora, digamos, está toda la situación da para que sí lo cumpla. ¿Y estos súbditos se sienten complacidos ante esta sumisión también? Por desgracia, sí, digamos. Se ven obligados también, José, porque también operan hay un mucho las trabajo sectas con escalar las técnicas ahí de persuasión coercitivas que es por Pero el este miedo. gallo tiene que haber estudiado esas técnicas de persuasión. O a veces No, son tremendamente no, carismáticos, eso sí. basta con eso Son y con psicópatas. tener un discurso armado que de sincretismo para que la gente A lo ver, entienda. tampoco cualquier persona puede hacerse adepta a estas sectas. También tienen que tener una personalidad bastante débil y también personalidades por ahí presicóticas. Claro, pero Sí. es lo que decía Gonzalo. Uno la dice, amiga de ¿qué Gonzalo. personas podrían hacer esto? Y sin ir más lejos, era una pinche de un amigo de Gonzalo. Bueno, o sea, pero fíjense que sin ir más lejos, Está cuando loca, este la otra. hombre vuelve de este viaje, sus antiguos miembros y amigos de la banda lo cachan en esta cuestión rara y lo que hacen es expulsarlo finalmente. Le dicen, que oye, te volviste loco, y lo echan. Y el tipo se siente casi como que esto lo toma como, ok, esto tenía que pasar en mi vida, y lo toma obviamente como un premio desde más Cuando le arriba. echan del grupo. Exacto, para yo tener que seguir, obviamente, este camino. De hecho, este hombre comenzó su secta con solo 2 personas en un departamento en Las Condes, fíjate, para que ustedes lo sepan. Luego de entender el perfil del líder de la secta, entendamos un poco más los miembros que pertenecen, obviamente, y que eran sus seguidores. 12 personas integraban la secta, que como ya se sabe, se basaba en el consumo de ayahuasca y en el sexo. Hay que ser justo con esto, y la ayahuasca, si bien es una hierba milenaria, Sí, pero de carácter hay que tener religioso, respeto con místico, eso, sí. estos tipos abusaban del uso frecuente para de alguna manera encontrar un tipo de condicionamiento más dócil, ya no introspectivo, Pero para no le abusar echemos la sexualmente culpa a la de eso. ayahuasca. Por eso, como decía. Sí. No es para, En cantidades controladas podría ser incluso simplemente una droga recreativa. Que no es una droga recreativa. no, no Felipe. te sirve. De hecho, me ¿Qué tipo de droga es? De hecho, hay estudios incluso que avalan el uso de ayahuasca o de ciertos alucinógenos, no todos, que podrían ser muy efectivos, por ejemplo, en el tratamiento del alcoholismo. Un tratamiento convencional podría curar un 30% Claro, y y varios un traumas. 90%. pero para hacerlo una vez, ¿no? Es que esto todo tiene que No ser... todo el día. Y con claro, alguien que te guíe. Con alguien sepa. que te Y guíe. esto tiene que ver con ondas chamánicas. Sí. O sea, no es para carretear. Está ni, comprobado, y, está y comprobado tampoco que para su uso controlar. clínico fin de semana es efectivo. Bueno, otro de los puntos que dice ahí, periódicamente se le entregaba dinero al líder de la secta. De hecho, una de las seguidores vendió una parcela por 12 millones de pesos, que se lo entregó en efectivo, y otra pidió un préstamo de 3 millones de pesos, que también se lo pasó en billete constante y sonante. Que es loco, digamos, que el representante de Dios necesite plata, pero Pero bueno. si gente sola, porque como no tenían familiares que le dijeran, ¿cómo voy a estar pidiendo un préstamo? Yo creo que no saben. saber Oye, si esto espérate. pasa por el No, miedo o escúchame, pasa por yo la conocí- admiración completa. María José, y sobre lo que dice, perdón, Felipe, como esto de que nadie se da cuenta y gente sola. ¿Sabéis que yo conozco casos de gente que tiene un súper buen pasar y que tiene una sobrina que está metida en una esta Claro. compadre, que de repente se pierden, no llegan a la casa y cachai que andan metidas como en una Por eso yo secta insisto o que va un más por el grupo tema de la y se empiezan a ir. personalidad. Va más por el tema de Bueno, la personalidad. otro ítem que también fue probablemente el que despertó el escándalo es que las mujeres, por obligación y según los preceptos de esta secta, se tenían que entregar en cuerpo y alma. De hecho, voy a leer un
detalle, les hacía tener sexo oral y las obligaba siempre en cada uno de estos encuentros a tragar su semen, pues aseguraba Antares de la Luz que era la única forma de sacar el mal de su cuerpo. O sea, claramente son, como decíamos antes, las aberraciones que él necesitaba practicar y establecer, digamos, esa como regla la productor. inventó él. Pues claramente. No, y aparte le traspasaba el mal a una de las mujeres, que eran parte de su secta. Bueno, y las mujeres eran obligadas a rasurarse completamente, obviamente tener pelo corto y sacarse el vello púbico, y los desobedientes, aquí hombres y mujeres, recibían un castigo de 45 golpes con una tabla, y el que lloraba, Antares le pegaba 3 tablazos más como producto, digamos, de parte de su penitencia. Tras el nacimiento del anticristo, obviamente ellos esperaban el fin del mundo, y es por eso que bajo esa maldita, cruel y absurda excusa fue que terminaron asesinando y quemando esta guagua. Se ven todos estos indicadores como tan irreales y ellos lo vivían como una realidad totalmente normal. A veces hay personas que por la sencilla razón de tener alguna especie de ancla o seguridad en su vida son capaces de creer en cualquier cosa. No, pero es que además tomaban ayahuasca, andaban todo el día ahí medio... Pero es lo que dice la Dani, o sea, son cosas que uno piensa que ya no pasan y que menos va a pasar, no sé, en un departamento en Las Condes, una secta satánica, que maten una guaguita de 3 días. Creo que es momento de escuchar a qué opinaban de su líder los miembros de la secta. Aquí es cuando uno dice, ¿por qué lo seguían? Bueno, ellos pensaban que estaba tocado por la divinidad y que tenía ciertos poderes, no de convencimiento, sino claramente provenientes del Altísimo. María del Pilar Álvarez, ex miembro secta de Coyihuay, dice ella: una vez dijo frente a todos de manera solemne y con la voz cambiada, vale decir así como poseído, con alguna manera canalizando las fuerzas del Altísimo: yo soy Dios, el increado, el sempiterno y omnipotente. Soy el amor y todo lo que existe ha sido creado por mí. Y yo soy el vehículo físico de Dios. Puedo hacer 2 cosas. Le dice a sus seguidores, hacer 2 cosas: seguir con sus vidas y olvidarme que existo, o pagar el karma que tienen sus seres internos y ayudarme. Claramente, dice, elige la vida, digamos, o la muerte en desgracia con todos los ritos karmáticos que tu propia existencia va a seguir arrastrando, o seguirme a mí, a las mujeres, beber del semen que yo le entregue en prácticas de sexo oral, y a los hombres golpearlos con una tabla más de 40 veces, y así van a poder encontrar la luz que yo ya encontré. ¿Y por qué lo sé? Porque yo soy Dios y represento, digamos, a la divinidad. O sea, al chancho. Por eso y ahí mismo los aíslan, porque sí, perfecto. si tú hablas con tu mamá, tú hablas con tus amigos, me imagino que te darás cuenta que está mal, porque no es normal. Las mujeres que se me produce como la disociación de esto, de pensar, ¿él de verdad creía esto y de verdad se sentía el vehículo de Dios? Sí, lo creo. O en verdad es un chanta abusador que quiere abusar. O sea, a través de su acto podemos entender por ciertos límites que pasan. Sin antecedentes psiquiátricos, sí, pero este tema sexual, este tema de que le entreguen plata. Seguro. Nunca hay Fuera un 5 vehículo minutos de de Dios, lucidez. ¿por qué quiere eso? Porque estaba loco. Pero por eso te pregunto, Sí, ¿nunca hay claramente. 5 minutos de lucidez en estas 24 horas del día de él? Como para decir, ¿sabes qué? Tengo que vivir. Ella tiene un terreno y esto se vende, hay que ir a venderlo allá, hay que ir a un notario, porque eso es racional, eso deja de ser divinidad, ¿cachai? Claro. 5 minutos racionales. Ahora yo me imagino con todo este... La gente de la secta está despertando. Ella, por ejemplo, cuando ahora ya lo capturan, ¿logran despertar y darse cuenta que estaban en una especie de trance o lo siguen defendiendo? No, el trance dura y ellos se sienten en ese momento muy especial, puesto que están jugando, digamos, con una mente que de alguna manera sale de la esclavitud del cuerpo y comienza, digamos, a pasearse por un sinfín de, digamos, de escenas que corresponden a su pasado, obviamente edulcoradas por todo el subconsciente, y se puede hacer un trabajo con eso. Ahora ellos no es lo que hacían, no trabajaban con las imágenes que provocaban las personas, sino que derechamente, digamos, lo hacían para estar en un estado, obviamente, de apertura para creer cualquier cosa. De hecho, parte de los abusos que cometía con las mujeres se pueden describir o se encuentran en esta descripción. Esto lo dice, de hecho, ojo, Natalia Guerra Yequier, que es la madre del bebé asesinado y por supuesto también una ex miembro de esta secta. Dice: Castillo, el hombre, ¿no?, me ordenó que debía ser su mujer, lo que significaba que debía iniciar, una relación amorosa, que esa orden era una revelación de su ser, que era inevitable,
Me negué y se me hizo consumir ayahuasca durante 3 noches. Ahí ya puedes ver que hay un abuso de la misma. Obviamente no es para trabajar tu ser interno, sino derechamente para perder la conciencia. Pero hay lucidez en ella. Antares me dijo que si no cumplía con la orden de su ser, el día del juicio final me quemaría viva. Vale decir, todos estos tipos creían en el fin del mundo y obviamente si es que ella no se dejaba poseer físicamente por el líder, padre del bebé que terminaron arrojando a la hoguera, ella iba a sufrir las penas del infierno con la llegada del fin del mundo. Y finalmente, ya a esta altura no hay persona en Chile que no sepa lo que ocurrió, cómo culminó esto y que fue el principio del fin para esta secta y que, como bien sabemos, hoy día este círculo se cerró con el suicidio de parte del líder en una ciudad en Perú. ¿Cómo concluyó todo? Con esta tremenda atrocidad que difícilmente el pueblo chileno va a poder alguna vez llegar a olvidar. Presentaron a la guagua desnuda y amordazada para que no gritara y la arrojaron viva a la hoguera. Siempre pensaron que iban a salvar el mundo con este sacrificio. Miguel Ampuero, jefe de la Brigada de Investigaciones Especiales de nuestro país. Con estas 12 personas observando este rito. Diciéndole un buen chileno, avivando la cueca de esto. Es como las películas que tú veis, las películas que hacen sacrificio humano, que tienen una guagua, tienen una mujer virgen y que hay alguien que lo tiran a una pira, a un hoyo, o sea, hay un humano que va al sacrificio para salvar al resto. Absolutamente. Salsa, Sin eran embargo, 12, eran solo esos 12 los que se conocen que son de esa secta. Solo 12 los que se conocen activos miembros de la secta. Porque yo siento que deberían tener mucho cuidado con esas personas. En el fondo el suicidio para ellos no es me saqué el cacho, sino que es pasar a lo trascendental. Para ellos es algo positivo. Por eso yo creo que hay que tener mucho ojo con el resto de los adeptos a esta. Sí, porque que sigan multiplicando. No, porque los que están más enganchados es muy probable que podrían llegar a suicidarse. Exactamente. Obviamente buscando seguir a su líder en el siguiente paso. El hecho es Lo que toman como una orden. Sí, el hecho es que este ejercicio que no se había hecho en la televisión chilena, hemos tratado de explicar cronológicamente los procesos que convirtieron a un ser humano común y silvestre en este terrible monstruo, líder de la secta, Atroz. que el día de hoy se suicidó, probablemente como dice Anela, en un acto de trascender, pero al menos, digamos, podemos decir también quizás un acto de cobardía y no confrontar lo que siempre evitó, la cruda realidad. Ahí está.